Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. El viernes 5 de junio de 1981, exactamente 39 años atrás, el reporte semanal de mortalidad y morbilidad publicado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publicó 5 casos de neumonía muy curiosos. Sin saberlo, las autoridades de salud de Estados Unidos publicaron ese día el primer reporte oficial que describía a una nueva enfermedad, una que ha matado a 32 millones de personas en los últimos 40 años. El descubrimiento de la causa de esa enfermedad vino acompañado de una enorme polémica, generando un enfrentamiento entre dos grupos de investigadores y una batalla legal entre los gobiernos de Estados Unidos y Francia por los derechos comerciales de un sistema de detección del virus que causaba esa enfermedad, asunto que solo fue zanjado gracias a la mediación de los presidentes de ambos países. La polémica no se detuvo ahí y se extendió hasta la entrega del Premio Nobel de Medicina del año 2008. Hoy en La Ciencia Pop les voy a contar una historia que es mezcla de confusión, ego científico y testarudez, que costó años desenmarañar. Les voy a contar la historia tras bambalinas del descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Y recuerden que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso, vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a la causa. Agradezco como siempre los aportes generosos de la cuenta de Instagram @hablemos.deciencia y de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Fernando Toro, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Pedro Maldonado, Macarena Vergara y Hernán y Lucas Castillo. Muchísimas gracias a todos. El viernes 5 de junio de 1981, el reporte semanal de mortalidad y morbilidad publicado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el famoso CDC, publicó 5 casos muy curiosos de neumonía neumocística. Esta enfermedad respiratoria, causada por el hongo Pneumocystis jirovesi, afecta de manera típica a personas con sistemas inmunes debilitados. Lo curioso de los casos descritos en el reporte del CDC era que estos se presentaron en 5 hombres jóvenes de entre 29 y 36 años, todos previamente sanos, y 2 de ellos habían muerto. La única cosa que los vinculaba era que todos vivían en Los Ángeles y además eran homosexuales. 2 semanas antes, la revista New York Native, una publicación bisemanal realizada por la comunidad homosexual de Nueva York, fue la primera en hacer un reportaje de prensa sobre lo que llamaron una nueva y exótica enfermedad, que lentamente comenzaba a diseminarse entre la comunidad homosexual de la costa este de Estados Unidos. Esa enfermedad se caracterizaba por debilitar al sistema inmune, dejando a las personas expuestas a otras infecciones. Durante los primeros días de la epidemia del SIDA, hubo varias especulaciones con respecto a la causa de este nuevo síndrome. Por esa época, a comienzos de la década de los 80, la gente pensaba que la enfermedad afectaba exclusivamente a un número relativamente pequeño de hombres homosexuales que vivían en la costa este y oeste de Estados Unidos. Como todavía no se había identificado la causa de la enfermedad, se especulaba sobre su origen. Y a veces se trataba de ideas sumamente extravagantes, como que el SIDA podría ser el resultado de una sobrecarga de semen, lo que algunos suponían podría debilitar al sistema inmune. Otros pensaban que se podría deber al estilo de vida estereotípico de los jóvenes homosexuales a inicios de los 80s. Ya saben, eso de sexo, drogas y rock and roll. También, era que no, estaban los que pensaban que se trataba de un castigo divino a los pecadores, un castigo que desafiaba a los científicos. Por aquella época se habían identificado a 4 grupos en los que el SIDA era recurrente: homosexuales, haitianos, heroinómanos y hemofílicos. La enfermedad de las 4 H's. Desde entonces, la ciencia ha demostrado que la enfermedad es causada
por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. El descubrimiento del VIH fue tremendamente importante y podría haber hecho que inmediatamente se generara un test diagnóstico. Sin embargo, esos tests vendrían un año después del descubrimiento original del virus. Este retraso notable ocurrió en una ventana de tiempo crucial para los hospitales y los bancos de sangre. Esto ya que la sangre podía esparcir la enfermedad, pero los bancos no sabían cómo diferenciar entre la sangre infectada de la sangre que no lo estaba. Sin los test, la sangre contaminada y las transfusiones de productos como el factor de coagulación 8, esencial para los enfermos de hemofilia, causó una tragedia. Se calcula que solo en Estados Unidos unos 10.000 pacientes hemofílicos fueron infectados con VIH a fines de los 70 y principios de los 80, algo que se repitió en muchos otros países del mundo. ¿Por qué no se fabricó un test inmediatamente después de ser descubierto el virus? La respuesta es una mezcla de confusión, ego científico y testarudez que costó años desenmarañar. Ya antes de identificar al VIH, los científicos tenían la sospecha de que un virus era el responsable de causar el SIDA. En particular, existía evidencia que apuntaba a un cierto tipo de virus, llamados retrovirus. A diferencia de la mayoría de los virus, el material genético de los retrovirus corresponde a una molécula de ARN en lugar de una molécula de ADN. Para poder atacar a las células, los retrovirus convierten primero su genoma de ARN en una molécula de ADN. Para esto, los retrovirus necesitan una enzima llamada transcriptasa reversa, que es capaz de sintetizar una molécula de ADN usando como molde una molécula de ARN. Este proceso recibe el nombre de transcripción reversa o retrotranscripción, de ahí el nombre retrovirus. Hoy conocemos muchos tipos de retrovirus, pero a inicios de 1982 se conocían solo 2 capaces de infectar a los humanos. Esos virus causan una rara forma de leucemia que fue descrita en Japón por primera vez, y el crédito para el descubrimiento de ese primer retrovirus humano es de Robert Gallo, científico estadounidense que bautizó a esos virus como HTLV1 y HTLV2 por Human T-Cell Leukemia Virus, virus de la leucemia de las células T humanas, debido a que este virus infecta a los linfocitos T y hace que se multipliquen de manera descontrolada, como un tipo de cáncer. En los pacientes con SIDA, sin embargo, se había notado de manera muy consistente que los linfocitos T eran destruidos y su nivel en la sangre era muy bajo, lo que resultaba confuso. A pesar de esta evidencia, Robert Gallo estaba convencido de que el HTLV o una variante de este era la causa del SIDA. La historia del descubrimiento del VIH comenzó el 3 de enero de 1983 en el Hospital Petit-Salpêtrière en París, desde donde se envió una biopsia de un ganglio linfático obtenido de un joven homosexual hacia el Instituto Pasteur para que fuera analizado en el laboratorio a cargo del investigador Luc Montagnier. La muestra de tejido consistía en una colección de células tomadas del paciente, que estaba sufriendo la inflamación de sus ganglios linfáticos, una condición llamada linfadenopatía que generalmente antecede a la manifestación completa del SIDA. Los investigadores en el Instituto Pasteur no querían tomar la biopsia de un paciente que estuviera en las fases tardías de la enfermedad, porque se sabía que esos pacientes tenían un número muy bajo de linfocitos T y se sospechaba que el virus infectaba a esas células, las que destruía con el paso del tiempo. Los investigadores, liderados por François Barré-Sinoussi y Luc Montagnier, aislaron linfocitos desde las muestras de biopsia y, una vez aislados, agregaron algunas sustancias para permitir que esos linfocitos se multiplicaran en el laboratorio. Cada 3 días los investigadores tomaban estas células y hacían un experimento para ver si podían detectar la actividad de la enzima transcriptasa reversa, esa que fabrica ADN a partir de ARN y que es típica de los retrovirus. Para esto, los investigadores tomaban los linfocitos T, los rompían y separaban el contenido de las células, que supuestamente debería contener al virus causante del SIDA.
Luego centrifugaban el tubo de ensayo a toda velocidad para concentrar en el fondo del tubo cualquier virus que pudiera estar presente. Todo esto en ciego, ya que los virus son muy pequeños como para verlos a simple vista. Luego usaban detergente para romper la membrana de esos supuestos virus y liberar a la enzima transcriptasa reversa. Para determinar si la enzima estaba presente, lo que hacían era hacerla trabajar. Para sintetizar ADN, la transcriptasa reversa necesita un trozo de ARN para copiar su secuencia de nucleótidos y además se necesitan los 4 nucleótidos que forman parte del ADN, llamados coloquialmente G, A, T y C. Uno de esos nucleótidos estaba marcado con un átomo radioactivo. De esta forma, si la enzima transcriptasa reversa estaba presente, fabricaría un trozo de ADN radiactivo. La mezcla de reacción era luego pasada por un filtro que solo retenía a moléculas grandes, como el ADN. Si el filtro quedaba radioactivo, quería decir que habían fabricado ADN radioactivo, lo que era evidencia de la presencia de la transcriptasa reversa y por lo tanto de un retrovirus. Este era el método tremendamente complejo que había para detectar la presencia de un retrovirus a inicios de la década de los 80. Los investigadores franceses repitieron esto cada 3 o 4 días y el 25 de enero de 1983 descubrieron la presencia de la transcriptasa reversa, pero el experimento era poco concluyente pues la actividad era muy baja. 2 días después repitieron el experimento y la actividad había aumentado de manera notable, llegando a un máximo el día 7 de febrero. Sin embargo, 4 días después, los investigadores detectaron que la actividad de la transcriptasa reversa estaba cayendo, lo que resultó sorpresivo y los puso muy ansiosos. Los retrovirus humanos, como el HTLV, causan leucemia, una enfermedad en la que los linfocitos T se multiplican de manera descontrolada, mientras que el virus que los investigadores franceses estaban analizando en el laboratorio parecía matar a los linfocitos T que ellos intentaban crecer. Si bien se sabía que los pacientes con SIDA tenían menos linfocitos T, nadie sabía la razón. Esta fue entonces la primera evidencia experimental que apuntaba a que el virus que tenían en las manos mataba a los linfocitos T y por lo tanto no era similar al HTLV. Los investigadores franceses decidieron inmediatamente agregar linfocitos frescos desde un donante sano para proveer una fuente constante de nuevas células para que el virus se pudiera replicar en ellas. Luego de 2 semanas agonizantes, finalmente encontraron que haciendo esto podían aumentar la cantidad de virus. También encontraron que podían tomar un poco de la solución que flotaba sobre las células, concentrar ese líquido y usar eso para infectar nuevos linfocitos. Eso significaba que el virus estaba presente fuera de las células que mataba. Cada vez que la cantidad de virus aumentaba, lo hacía también la presencia de la transcriptasa reversa, y luego esta disminuía a medida que el virus comenzaba a matar a los linfocitos en el cultivo. En otro hito tremendamente relevante, el día 5 de abril de 1983, lograron fotografiar al virus saliendo desde los linfocitos humanos. Esas fotografías aparecieron en un artículo científico publicado en la revista Science el 20 de mayo de 1983. Es importante mencionar que por tratarse del análisis de un único paciente y al no poder demostrar una relación de causalidad, todavía resultaba muy temprano para asegurar que se trataba del virus del SIDA. De hecho, en su artículo, los franceses declaraban que el rol de este virus en la ocurrencia del SIDA debe ser determinado. Aún considerando eso, es importante recalcar que ese fue el primer artículo científico que describió al virus del SIDA, el 20 de mayo de 1983, una tremenda noticia científica. Sin embargo, este descubrimiento notable pasó casi desapercibido, no solo para la prensa, sino que también para otros científicos y por varias razones. Razones que revisaremos después de esta pausa. La Ciencia Pop cuenta con el auspicio de Segesta, gerenciamiento e inspección técnica de obras. Segesta ofrece un servicio personalizado basado en la experiencia en más de 230 proyectos, incluyendo la conducción de procesos de licitación exitosos,
supervisión técnica y administrativa de proyectos de construcción y la coordinación de proyectos de arquitectura y construcción, con énfasis en el cumplimiento de estándares técnicos, económicos y plazos. Segesta, gerenciamiento e inspección técnica de alta eficiencia para proyectos de construcción, con más de 2 millones de metros cuadrados de experiencia en los ámbitos de retail, industrial, oficinas, salud, educación e inmobiliario. Para más información, visite la página www.segesta.cl. El descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana pasó sin pena ni gloria, no solo para la prensa, sino que también para otros virólogos, y por varias razones. Una de ellas es que en el mismo número de la revista Science en que fueron publicados los resultados del grupo francés, fueron publicados también otros 3 artículos que terminaron por opacarlo. Esos 3 artículos describían un posible vínculo entre el SIDA y el virus HTLV. 2 de esos trabajos venían del laboratorio de Robert Gallo y el otro venía del laboratorio de Max Essex, que usualmente colaboraba con Gallo. El título de uno de esos artículos era Aislamiento del virus HTLV en pacientes con SIDA, lo que sugiere fuertemente que Gallo creía que el HTLV o una variante de este era el responsable de causar el SIDA. Había, sin embargo, cosas que costaba explicar, como el hecho de que en Japón, un país que presentaba una alta incidencia de HTLV, no se había descrito ningún caso de SIDA. Gallo pensaba que tal vez los japoneses eran inmunes al SIDA o que el virus que circulaba ahí era levemente diferente. Muchos investigadores creen que la insistencia de Gallo con respecto al vínculo entre el HTLV, un virus que él había descubierto un par de años antes, y el SIDA, generó un retraso de más de un año en las investigaciones con respecto al origen de esta enfermedad. Muchos sospechan que al ser Gallo el descubridor del HTLV, tenía un fuerte sesgo a la hora de vincularlo con el SIDA. Gallo se ha defendido de estas acusaciones, diciendo que el grupo francés también pensaba que el virus que ellos habían identificado en el Instituto Pasteur estaba vinculado con el HTLV. Esto a partir de una frase del artículo que los franceses publicaron en Science y que dice: hemos aislado un nuevo retrovirus desde los nódulos linfáticos de un paciente homosexual con múltiples linfadenopatías. El virus parece ser miembro de la familia HTLV. Sin embargo, más tarde se supo que Luc Montagnier le había enviado el manuscrito de su artículo a Robert Gallo y fue él quien sugirió incluir esa declaración diciendo que el virus parecía pertenecer a la familia HTLV. Montagnier aceptó esa sugerencia y el artículo fue publicado con esa frase. En julio de 1983, el grupo francés estaba convencido de que el virus que habían aislado no pertenecía a la familia HTLV y decidieron bautizarlo como LAV, por virus asociado a linfoadenopatías en inglés. Con ese nombre lo depositaron en la Colección Nacional de Microorganismos de Francia el 15 de julio de ese mismo año. Desde entonces el virus estuvo disponible para cualquier laboratorio que quisiera realizar investigaciones con él. Al mismo tiempo, los investigadores franceses comenzaron a desarrollar un test que podría indicar cuando alguien estaba infectado con el VIH. El 17 de julio de 1983, Luc Montagnier le envió a Robert Gallo una muestra del virus LAV, pero Gallo no logró crecerlo y Montagnier envió nuevamente el virus a Estados Unidos. Poco después, ambos coincidieron en una conferencia científica en Nueva York, y en esa instancia, Luc Montagnier mostró los resultados preliminares de su test, con el cual pudo identificar anticuerpos contra el virus LAV en 22 de 35 pacientes que presentaban linfoadenopatía, una de las marcas preliminares del SIDA. Montagnier dejó muy claro que el virus LAV era diferente del HTLV y que tenía evidencia concluyente de que el LAV representaba a un segundo grupo de retrovirus humanos. Nadie más tenía evidencia tan clara de que un virus nuevo era el responsable de causar el SIDA. Sus fotografías del virus, que eran claramente distintas a las fotografías del HTLV, sorprendieron a todo el mundo. Esas fotos aparecieron en un libro que fue publicado al año siguiente y que fue coeditado por Robert Gallo.
Irónicamente, el título del libro era Virus HTLV y otros retrovirus linfotrópicos, su rol en cáncer y la asociación con el SIDA, dando a entender que el virus LAV formaba parte de la familia HTLV. Durante los meses finales de 1983, Robert Gallo todavía creía que el HTLV o una variante de él era el agente causante del SIDA y envió varios artículos científicos a diferentes revistas mostrando la asociación entre ese virus y el SIDA. Recién a fines de noviembre de 1983, Robert Gallo logró crecer el VIH usando un tipo especial de linfocitos y en un congreso científico celebrado en Londres en diciembre de 1983, Gallo declaró que tenía evidencia concluyente de que ese virus y solo ese era el responsable de causar el SIDA. Durante el primer trimestre de 1984, el VIH fue identificado por otros investigadores y en abril de 1984 el mismo Gallo filtró la noticia de que había encontrado una tercera variante de la familia HTLV, que él llamó HTLV3, que era la que causaba el SIDA. El martes 23 de abril de 1984, la ministra de Salud del gobierno de Estados Unidos, Margaret Heckler, dio una conferencia de prensa en Washington junto a Robert Gallo. En esa conferencia anunciaron el descubrimiento del virus del SIDA. First, the probable cause of AIDS has been found, a variant of a known human cancer virus. Varias cosas llamaron la atención. En primer lugar, Margaret Heckler, probablemente leyendo un guión escrito por Gallo, afirmó que la causa probable del SIDA había sido encontrada y que se trataba de una variante de un virus conocido que causa cáncer en humanos, es decir, una variante del HTLV. En segundo lugar, Heckler afirmó que una vacuna estaría lista para ensayos en humanos en 2 años, algo que claramente fue muy optimista. Finalmente, el anuncio se hizo 11 días antes de que la revista Science publicara el artículo de Gallo, algo que iba en contra del protocolo normal que se sigue para la publicación de este tipo de artículos. La conclusión de esa conferencia de prensa era clara. Robert Gallo había descubierto el virus del SIDA, el que él bautizó como HTLV3. Gallo usó la misma sigla, pero cambió su significado. La L ya no era por leucemia, ya que este virus no causaba la proliferación de los linfocitos T. Ahora la L significaba linfotrófico, es decir, un virus que es afín por los linfocitos. El descubrimiento de Montagnier fue ignorado por casi todo el mundo. Para la prensa, el virus del SIDA fue descubierto por Robert Gallo en 1984 y se llamaba HTLV3. Esa misma mañana, los abogados del gobierno de Estados Unidos presentaron una patente para un test de detección del SIDA desarrollado por Robert Gallo. Los resultados de Gallo fueron publicados casi un año después de que el grupo francés publicara el artículo describiendo el mismo virus. Y cuando digo el mismo, es literal. En marzo de 1985, el análisis de la secuencia genética de los virus aislados por Luc Montagnier en Francia y Robert Gallo en Estados Unidos mostró que se trataba del mismo virus, procedente de la muestra tomada originalmente en París en 1983 desde los nódulos linfáticos de un paciente con SIDA. De alguna manera, el virus francés, que fue enviado por Montagnier a Estados Unidos, había contaminado a los cultivos de linfocitos en el laboratorio de Gallo, y fue ese virus el que él presentó como su gran descubrimiento en mayo de 1984. Este hecho evidentemente generó gran suspicacia, por lo que el gobierno de Estados Unidos inició una investigación, la que concluyó que la contaminación fue accidental. Sin embargo, ese fue el virus usado por Gallo para desarrollar su test de detección de VIH, el que fue patentado por el gobierno de Estados Unidos. El 12 de diciembre de 1985, el Instituto Pasteur presentó una demanda para impugnar la patente del test de VIH que se había otorgado el 28 de mayo de 1985 al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. En 1986, y a sugerencia de un comité de científicos, se acordó que el virus se llamaría VIH1.
La batalla legal por la patente del test para el VIH se extendió por casi 2 años, hasta que en 1987 los dos gobiernos acordaron dividir en partes iguales los ingresos de la patente, nombrando como co-descubridores a Luc Montagnier y Robert Gallo, en un acuerdo que fue firmado por Ronald Reagan y François Mitterrand, presidentes de Estados Unidos y Francia, respectivamente. Luc Montagnier y Robert Gallo mantuvieron una relación profesional muy cordial y volvieron a colaborar para una cronología sobre el descubrimiento del virus del SIDA que apareció en la revista Nature en 1987. El 30 de mayo de 1991, Robert Gallo publicó una carta también en la revista Nature en la que reconocía que el virus aislado por su laboratorio en 1984 correspondía en realidad a un virus enviado desde Francia por Luc Montagnier y que había contaminado inadvertidamente a sus células. La carta finalizaba con 2 párrafos. En uno, Gallo aseguraba que nada de eso cambiaba la historia de los eventos con respecto al descubrimiento del VIH. En el otro, pedía disculpas si algo de lo que él dijo en ese periodo arrojó más calor que luz al debate sobre el virus. Por problemas de espacio, solo uno de los párrafos podía ser incluido y Gallo decidió eliminar la disculpa. El editor en jefe de Nature, John Maddox, declaró que él habría preferido conservar la disculpa. Las aguas entre Gallo y Montagnier se agitaron en ese periodo, pero lentamente se calmaron. Finalmente, Gallo y Montagnier acordaron compartir el título de co-descubridores del virus y escribieron varios artículos juntos describiendo su trabajo en Science el año 2002 y en el New England Journal of Medicine el año 2003. Por su trabajo en el descubrimiento del VIH, Robert Gallo ganó el prestigioso Premio Lasker en 1986, convirtiéndose de paso en la única persona que lo ha ganado en 2 ocasiones, pues ya se lo habían otorgado en 1982 por el descubrimiento del HTLV. A partir de entonces, se rumoreaba que no pasaría mucho tiempo antes de que lo llamaran desde Estocolmo para darle el Premio Nobel de Medicina. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2008, with one half to Harald zur Hauser for his discovery of human papillomaviruses causing cervical cancer, and the other half jointly to Françoise Barré-Sinoussi and Luc Montagnier for their discovery of human immunodeficiency virus. El año 2008, Luc Montagnier y su colega François Barré-Sinoussi, ambos del Instituto Pasteur en Francia, recibieron el Premio Nobel de Medicina por su trabajo en el descubrimiento del VIH. Cada uno recibió un 25% del premio ese año. El otro 50% fue para Harald zur Hauser por su descubrimiento de que los virus del papiloma humano producen cáncer de cuello uterino. Robert Gallo no fue considerado para el premio Nobel y declaró estar muy decepcionado. Luc Montagnier dijo que estaba sorprendido de que Gallo no fuera reconocido por el Comité Nobel. Era importante demostrar que el VIH era la causa del SIDA, y Gallo tuvo un papel muy importante en eso. Lo siento mucho por él, declaró. Las razones que tuvo el Comité Nobel para excluir a Robert Gallo solo se conocerán el año 2057, ya que por los estatutos del comité, sus actas quedan selladas por 50 años. A esa altura, todos los involucrados estarán bajo tierra. Algunos han especulado sobre las razones de esta decisión y consideran que el Nobel tiene algo de concurso de popularidad y que Robert Gallo, que llegó a ser el científico más citado del mundo entre 1980 y 1990 y que ha publicado casi 1.300 artículos científicos, aparentemente no contaba con la simpatía del Comité del Nobel. Pero eso es pura especulación. Esa fue la historia de esta semana. Espero que la hayan disfrutado. Nosotros, como es habitual, nos escuchamos el próximo viernes. Recuerden que si les gusta este podcast, me pueden apoyar a través de mi página en Patreon y recuerden también lavarse las manos. Que la ciencia los acompañe.